Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio del podcast Ser lo que soy, una comunidad online de personas que como tú y como yo queremos conocernos a nosotros mismos, poder sanar heridas emocionales, reprogramar creencias que a lo mejor nos pueden estar limitando y al fin y al cabo poder ser lo que somos y ser una versión mucho más auténtica de nosotros mismos. Yo soy Carolina Colmenares. Yo soy María Villalba. Y bueno, el día de hoy les traemos un tema que hemos estado hablando y que nos parece muy interesante y es cómo poder dejar de traicionarnos a nosotros mismos, que creo que esto es algo fundamental dentro de este proceso de ser lo que somos. Sí, y además hemos estado hablando que está bastante alineado con lo que hablamos en el primer episodio cuando presentamos el podcast y creemos que es interesante cómo poder profundizar un poco más. Sí, sobre todo este tema de traicionarse es algo que vemos que también está muy ligado a la sociedad, ¿no? También a todo el tema de nuestro sistema familiar, pero nosotras como terapeutas vemos cómo constantemente las personas se traicionan a sí mismas, cómo toman decisiones que de pronto no están de acuerdo a lo que realmente sienten o necesitan. Entonces, bueno, creo que puede ser chévere explorar, ¿no? Como, ¿qué es eso de traicionarse a sí mismo? ¿Cómo son las formas en que nos traicionamos? Sí, y además a mí aquí me apetece hablar un poquito, ¿no? De que con frecuencia se tiene como, o se pone mucha importancia a la responsabilidad afectiva hacia el otro, ¿no? A cuidar al otro, a no traicionar al otro, que evidentemente es importante y no podemos establecer relaciones sanas sin eso, sin esa responsabilidad afectiva. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad afectiva hacia uno mismo, hacia una misma, ¿no? Esa no traición, pero a la propia persona, que siento como que no se pone tanto en valor. Totalmente. Bueno, pues comencemos hablando, ¿no? De esas diferentes maneras. Yo voy a ir diciendo un poco lo que me llega también y yo creo que todo viene muy también desde el sistema familiar, ¿no? Uno nace dentro de un sistema, una familia, esto incluso lo mencionaba en el primer episodio, y es que desde pequeños todo el tiempo estamos como recibiendo condicionamientos, ¿no? Familias que, por ejemplo, validan mucho más una cosa que otra, entonces constantemente nos están moldeando y nos están llevando a que a lo mejor reprimamos ya sea gustos, intereses, incluso también muchas veces se reprimen emociones desde pequeños, ¿no? También vemos en sistemas familiares que de pronto, no sé, la tristeza es una emoción que se calla, entonces la reemplazo por rabia, pero resulta que la tristeza es una gran fuente de información, una gran fuente de conocimiento, ¿no? Porque realmente las emociones nos permiten conocer el mundo. Entonces yo creo que también desde esa educación emocional en donde se reprimen muchas cosas, también comenzamos como a callar partes de nosotros mismos. Sí, y ahora cuando hablabas del sistema familiar y la infancia, ¿cuántas veces, ¿no? en casa se ha podido escuchar el no llores a un niño pequeño, ¿no? O esto no es para que llores. Siento que son mensajes que aparentemente pueden parecer muy inocentes, pero no lo son. Claro, totalmente. Y entonces es como, bueno, desde esto que estamos hablando, mejor dicho, ¿qué tiene que ver con traicionarse a uno mismo? Pues que a lo mejor yo aprendo que eso que me gusta está mal, ¿no? Típico ejemplo que uno dice, por ejemplo, con los roles de género. Entonces, no, los niños no juegan con Barbies, pero este niño se muere por jugar con las muñecas de su hermana, pero entonces, ¿qué aprende? A que lo que él quiere está mal visto. Entonces, fíjense que desde esos condicionamientos, desde que somos pequeños, nos llevan primero a negarnos partes de, que yo creo que realmente eso es lo que es una traición a uno mismo, el negarme. Sí, el excluir, ¿no? Excluir partes de uno mismo, total. ¿Y cuáles diríais, o diríamos, ¿no? Que son esas formas ya como adultos de traición a uno mismo, ¿no? Porque hay varias, podemos hablar de unas cuantas, podemos citar unas cuantas. Sí, pues bueno, yo diría que número 1, el no hacerle caso a nuestras emociones, ¿no? Que es algo aprendido. Entonces, cuando, por ejemplo, en las relaciones de pareja, no sé, yo a lo mejor quiero expresarle una molestia a mi pareja, pero entonces me lo silencio, ya sea porque no soy capaz de hacerlo o porque, no, esta persona o me va a juzgar, me va a rechazar, entonces niego una parte de mí mismo. O sea, creo que esa represión emocional es una primera como autotraición. ¿Qué otras dirías tú?
¿no? Y alineado con esto también es el poder expresarle a otro, ¿no? A la pareja o a cualquier amistad o a cualquier familiar, cualquier vínculo, el cómo te sientes con determinadas cosas, ¿no? Que al final está muy, muy alineado a lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es como esa represión emocional poniendo por delante al otro. Y desde aquí enlaza la que yo iba a decir, que es el no priorizarse, ¿no? Creo que esa es otra forma de traición. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Una persona que se priorice siempre ante cualquier circunstancia, pues probablemente le faltará habilidades sociales, pero el no priorizarse jamás o el no tener en cuenta costes, beneficios, aunque suene un poco mercantilista, ¿no? Pero bueno, el no tener en cuenta qué me supone a mí el priorizar al otro en un momento dado, siento que es una forma de traición a uno mismo, ¿no? Sí, y que fíjate que esto, si realmente lo piensan, esto también viene de la infancia, ¿no? Muchas veces pongo el ejemplo de la niña chiquita que no quiere saludar de beso a los tíos, pero no, ve, salúdalos de beso, esto les va a hacer felices. Entonces yo aprendo que las emociones de los demás son más importantes. O niños que crecen en familias, ¿no? Donde de pronto hay mucho conflicto, muchas peleas, entonces ellos aprenden que lo que le pasa a los padres es más importante que lo que le pasa a ellos. Entonces ya de adultos sucede exactamente lo mismo. Las emociones de mi pareja, de mis amigos, siempre van primero. Entonces yo, en vez de elegir aquello que yo quiero o de expresar aquello que yo estoy sintiendo, pongo al otro por delante. El priorizar al otro antes que a mí, creo que es también una de las maneras más grandes en que nos traicionamos. Sí, esa complacencia, ¿no? Es un poco el ser complacente con el otro y el no tener esa misma mirada para uno mismo, ¿no? Para uno misma. Eso es. Siento que también hay un tema de traición a uno mismo con la toma de decisiones o con las elecciones que hacemos de determinadas cosas en nuestra vida, ¿no? Cuando uno elige un poco más pensando en lo que los demás esperarán de él o esperarían, a lo que realmente está sintiendo, que por sí mismo o por sí misma sería su elección, ¿no? Entonces, también yo creo que está como muy, muy ligado a lo que estamos diciendo, a lo que nos han enseñado en la infancia, esas creencias, ¿no? En las que hemos crecido. ¿No? La presión social, creo que esto me lleva inmediatamente a mi época del colegio, ¿no? Como que hay ciertos estándares para poder pertenecer. O sea, si uno piensa en la época del colegio, es como que, no sé, ¿qué hacían las niñas en esta época? Al menos en mi época, no sé, si a ti no te gustaban ciertas cosas, cierto tipo de música, pues entonces tú eras propensa a ser excluida, rechazada, juzgada. Entonces también la sociedad creo que ejerce mucha presión para que tú seas de cierta manera, ¿no? Sobre todo esto de lo que está bien visto y lo que está mal visto. Por ejemplo, en mi propia experiencia personal, creo que yo siempre fui como una niña muy de finca. Yo crecí, ¿no? Pasando todos mis fines de semana en los llanos orientales de Colombia, que para los que saben, eso es montar a caballo, meterse al río, hacer sopa en el río, o sea, como cosas muy rurales. Entonces yo nunca me sentí muy conectada como a las niñas de mi entorno, ¿no? Entonces, claro, yo veía como a mí se me juzgaba de pronto por preferir jugar con caballos o preferir de pronto actividades un poco más, entre comillas, masculinas, ¿no? Que fíjense, masculino, que me gustara más el deporte o como cierto tipo de actividades. Entonces es como, esto no es lo que una niña debería hacer. O justo ahorita le estaba contando a María una experiencia con una tía mía, que me acuerdo que yo tenía el forro de mi teléfono negro, porque fue la época en que salieron los primeros iPhones y mi papá me dio un forro negro. Y me acuerdo que mi tía me dijo, ¿por qué no te compras un forro más girly, más pinky, más femenino? Y fue como, wow, o sea, ya me están etiquetando, ¿no? Como... Y cuestionando tu feminidad en base a que tanto te gustan determinados colores o que tanto te gustan, el rosado, ¿no? Determinados... Sí, total. Sí, sí, entonces es ver eso también, ¿no? Como incluso desde nuestra propia familia se nos castiga por ser de cierta manera y se nos ponen un montón de etiquetas que eventualmente nos llevan a tomar decisiones que no son alineadas a lo que queremos. Entonces, esto también, por ejemplo, a mí me llevó a elegir ciertas amistades más por lo que debería,
más por lo que yo en mi corazón sentía, tener relaciones con personas que yo decía, ay, pero es que esta persona encaja en todo, pero no es lo que me mueve el corazón, ¿no? Entonces, sí, creo que hay mucha presión de todas partes. Y un poquito con esto que estabas diciendo ahora, siento que otro tipo de traición a uno mismo es el no escuchar a la parte emocional, ¿no? A nuestras emociones, y dejarse llevar un poco más por lo racional. Y obviamente somos seres racionales y emocionales y debemos de tener en cuenta las dos partes, pero sí, ¿qué pasa o cuáles son las consecuencias de callar nuestras emociones, ¿no? Yo creo que no hay mayor traición que esa, porque al final uno a la cabeza se le hace decir lo que uno quiere, ¿no? La mente nos pone muchas trampas, como que distorsiona la realidad, nos podemos autoengañar, pero la parte emocional, ¿no? El cuerpo, las emociones, el cómo nos sentimos, es muy difícil, o yo diría que casi imposible, de manipular, ¿no? Es lo más puro, lo más auténtico y lo menos contaminado por todas esas creencias y demás, ¿no? Entonces, bueno, el como tener siempre esa parte más exiliada o más desconectados y desconectadas de nuestras emociones, pues creo que es una gran traición a uno mismo, ¿no? Sí, sobre todo como también aprendemos que hay cosas que está mal sentir. O sea, por ejemplo, yo esto incluso creo que hice una publicación en mis redes sociales que muchas personas me llegaban a sesión diciéndome, y yo les decía, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Cuál es tu problema? Que tengo ansiedad. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es tu problema? Que tengo ansiedad. ¿Y qué pasa? O sea, como que se sataniza ciertas emociones, ¿no? Y todo el tiempo queremos cambiar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque desde nuestra familia o nuestra historia en el colegio, mejor dicho, en nuestra historia personal hemos aprendido que hay emociones que de por sí son un problema, cuando yo creo que hay que romper con este mito. Las emociones no son un problema. No, para nada. Es más problemático no sentirlas que sentirlas, ¿no? A mí me pasa un poco esto cuando me viene gente a terapia que me pide trabajar el no ser tan sensible, y a mí es como que me impacta mucho, ¿no? El Deshumanízame, por favor. Sí, o sea, es como no, la sensibilidad jamás será un problema. Siento que es mucho más problemático no tener esa sensibilidad. Otra cosa es querer aprender a gestionar ciertas emociones o ciertos estados de ánimo, ¿no? Como puede ser, pues lo que tú decías, ¿no? Ansiedad, tristeza, eso lo entiendo, ¿no? Pero dejar de ser sensible o trabajar para perder sensibilidad, me parece como... Bueno, que por eso el mundo está como está, ¿no? Sí, creo que todo el tiempo nos deshumanizamos a medida que, pues, que vamos reprimiendo esas emociones, ¿no? Entonces, creo que algo que a mí siempre me gusta aclarar es que, o sea, pensemos en por qué existen las emociones. O sea, básicamente las emociones son fundamentales dentro del aprendizaje del ser humano. O sea, sin emociones no aprendemos. Y sobre todo las emociones nos permiten saber aquello que nos gusta, lo que no nos gusta, nos conecta con nuestras necesidades, ¿no? O sea, con esa gran necesidad que me permite dirigir mi vida. Y nos protegen también, ¿no? Porque a veces cuando tú estás con una persona te sientes mal, te sientes incómoda, te sientes ansiosa. Bueno, pues creo que también es una forma que nuestro cuerpo tiene de avisarnos, ¿no? De quizás, o de darnos información que quizás nuestra cabeza, nuestra razón, no nos permite ver o no quiere ver, ¿no? Sí, y creo que es muy fuerte en muchas ocasiones cuando, no sé, como que uno a veces tiene el deseo de hacer algo, pero pesa más la razón, ¿no? Como tengo muchas ganas de pronto de irme a viajar sola, pero es que yo debería estar trabajando, debería estar haciendo esto, o quiero dejar una relación, ya estoy cansada de estar en esta relación, pero es que yo no debería estar formalizándolo, o es que, es una buena persona, entonces tengo que quedarme aquí. Como que nos vamos traicionando constantemente, poniéndole mucho más peso a la razón, quitándole poder a las emociones, y sobre todo dejando, que aquí es otro punto que también es importante, y es que el pensamiento está muy ligado al ego, ¿no?
¿Qué crees de eso? A ver, yo aquí entro un poco, quizás no tengo una opinión tan o sea, tan extrema como la tuya, porque sí que creo que al final hay una parte de razón, de pensamiento, si quieres decirlo así, que es sumamente importante también, ¿no? Porque al final es lo que nos hace, ¿no? Todos somos animales, con la diferencia que somos animales racionales, ¿no? Entonces no podemos excluir esa parte, es necesaria. Pero bueno, sí que tenemos que tratar de trabajar como para que haya un equilibrio, para que estén en sintonía emoción y razón, ¿no? Porque creo que también es lo que nos diferencia del resto de animales, ¿no? Entonces yo como bien buena cognitivo-conductual sí que entiendo y estoy de acuerdo con este mensaje y soy la primera que lo promueve, pero creo que no se trata tanto de a tope emoción y cero razón, sino un equilibrio y sobre todo ser muy conscientes que tiene un riesgo excluir las emociones, pero bueno, también tiene sus riesgos ser caballos desbocados emocionalmente y no ponerle razón, no pensar las cosas. Entonces yo creo que es como un equilibrio, ¿no? El poder trabajar para saber que ambas partes forman parte de nosotros y pues que ambas son importantes, ¿no? Y que tanto la exclusión de una como de la otra suponen una traición o pueden llegar a suponer una traición. Claro, no, obviamente lo que pasa con el pensamiento es que evidentemente es súper importante porque es que gracias al pensamiento es que, bueno, también uno ha podido desarrollar un montón de cosas, ¿no? Creo que el problema y lo que quiero explicar con respecto al ego es que básicamente hay que entender que el ego es básicamente aquella máscara que se compone de creencias, emociones, mecanismos de defensa que también hemos aprendido para sobrevivir. Entonces, claro, está muy ligado con la razón, porque por ejemplo, si yo, no sé, les doy un ejemplo, un niño que ha aprendido que es amado a través de los logros. Entonces, ¿cómo va a ser la cabeza de este niño, no? Súper autoexigente, es que tienes que tener logros para poder sobrevivir, o para ser visto, o para ser amado. Entonces, obviamente, ahí el pensamiento tiene un papel muy importante, ¿no? Como en ese deber ser, cuando la emoción es como un poco más, ¿no? Más genuina, un poco más conectada con lo que uno realmente necesita. Entonces, claro, sí que debe haber un equilibrio entre, ¿no? Lo que queremos y lo que sentimos y lo que pensamos, evidentemente. Pero sí, creo que también muchas veces la cabeza nos hace juegos y nos autoengaña y nos lleva también pues a traicionarnos en momentos en que habríamos elegido algo muy distinto. Totalmente, totalmente. O sea, al final yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Sencillamente es eso. Siento que, y un poco el mensaje que creo que es importante transmitir es que tanto la exclusión de una parte como de la otra no deja de suponer una traición, pero sí que al final las emociones, digamos que son como más puras, menos contaminadas, y en los pensamientos pues bueno, tenemos que saber ser un poquito también más selectivos de dónde vienen, de qué están alimentados, ¿no? Pero escucharlos igualmente y tenerlos en cuenta, porque si no también podemos traicionarnos desde ahí también, ¿no? Y ahí entra un poquito el concepto paz mental tan valorado para muchos y muchas, ¿no? Y siento que también es importante esa parte, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que una pregunta o una reflexión que es muy interesante también en este sentido de no traicionarse a uno mismo es pensar un poco de todas aquellas decisiones que he ido tomando en la vida, ¿no? Y que me han llevado a estar donde estoy a día de hoy, cuáles siento que he decidido exclusivamente por mí misma o por mí mismo, y cuáles siento que han estado más motivadas por lo que los demás me han podido decir o por lo que los demás han podido esperar de mí, ¿no? Hasta qué punto siento que el camino que he ido siguiendo en la vida ha estado sobre todo guionizado por mí o ha estado más guionizado por lo que en el exterior se esperaba, se me decía, se me aconsejaba. ¿Qué dirías tú, Carolina? O sea, de todo lo que te ha llevado a día de hoy a estar donde estás, ¿qué sientes que ha sido decisión tuya propia, siendo fiel a ti misma, y qué sientes que ha sido más desde
quizás una posible traición a ti misma, pero para estar un poco más alineada y adaptada a lo que se esperaba de ti. Bueno, yo creo que sobre todo, creo que un poco desde el colegio, ¿no? O sea, yo creo que es una época, sobre todo como la preadolescencia, la adolescencia, es como una época donde hay muchísimas presiones sociales. Yo además estuve en un colegio femenino, o sea, imagínense ¿no? Como que mucha energía femenina y como muchos estereotipos de cómo las mujeres deberíamos ser. Y claro, o sea, si tú como mujer no encajabas, un poco lo que les contaba al principio, como que yo siempre fui muy finquera, muy relajada, yo llegaba espelucada y a día de hoy soy una persona que soy como súper relajada en mi forma de ser. Y bueno, creo que eso sí me llevó también como a moldearme y a condicionarme a de pronto, no, es que tengo que ser más femenina, tengo que vestirme un poco más de cierta manera, o me tiene que gustar más esto que aquello. Y bueno, mejor dicho, ni decir todo el tema de mi orientación sexual, o sea, como que también son muchas presiones, como de tienes que ser de cierta manera para que la gente te quiera. Sobre todo eso, porque creo que uno de los mayores temores de los seres humanos es ser excluidos y no pertenecer. Entonces, evidentemente, eso nos lleva a excluirnos. Entonces, yo creo que mis amistades, no todas, pero muchas amistades, muchas maneras de relacionarme, digamos, muchos eventos a los que iba, creo que no hubiera ido si fuera por mí, ¿no? Y también, bueno, creo que eso me llevó también como a tener muchas crisis en mi vida y como a tener muchos episodios depresivos, de ansiedad, de no entender por qué me está pasando esto. Y creo que precisamente esas crisis también me llevaron como a conectar conmigo y a decir como, no, es que yo no tengo por qué complacer a nadie, ¿no? Entonces yo creo que ya si me voy más como hacia mi época universitaria, creo que sí que pude conectar más conmigo. De hecho, pues el haber estudiado psicología, yo luego estudié astrología, Reiki, me empecé a meter en todo este mundo como de terapias alternativas y es a partir de ahí que realmente puedo entender este gran ego que yo tenía, que incluso lo sigo trabajando y que sigue, mejor dicho, no se trata de quitarse el ego, ni mucho menos, pero como de entender todas las mentiras y toda la falsedad en la que yo estaba, no porque yo conscientemente fuera una persona falsa, hipócrita, sino porque aprendí a ser una falsa conmigo, aprendí a ser una hipócrita conmigo, aprendí a traicionarme, a negarme, a no respetarme. Creo que también el irrespetarse, ¿no? Es como una gran traición. Entonces sí, como que yo lo puedo remontar más que todo como a esas épocas, porque a día de hoy creo que estoy muy conectada conmigo mismo. Bueno, Senta pues el trabajo. me alegra escuchar ¿Y tú? eso. Cuéntanos algo tú. Pues yo creo que un poquito como tú, o sea, y creo que nos puede pasar a muchas personas que sobre todo esas traiciones vienen en épocas en las que somos más vulnerables, cuando somos más niños o sobre todo en la adolescencia, ¿no? Creo que cuando uno se va haciendo mayor y más si vas trabajándote a ti mismo y demás, bueno, vas aprendiendo a conectar más contigo, a decidir más por ti mismo, a conocerte más, pero sí que es verdad que en mi época pues de colegio, universidad, incluso algunos años de universidad también, sí que siento como que con frecuencia me traicioné a mí misma. Y además también cuando vienes quizás de entornos familiares donde se han instaurado como unas semillas un poco de, pues eso, ¿no? De obediencia, de complacencia y demás, pues bueno, creo que todavía pones más el foco o sea, aún con más razones en lo que los demás están esperando de ti que no en lo que realmente quizás tú quieres, ¿no? Entonces, sí, no, y familias como muy estrictas, de pronto familias religiosas, familias donde el deber ser está como mucho más marcado que en otras, ¿no? sí, que no fue mi caso, pero sí que hubo, pues bueno, una educación con toda la buena intención del mundo, pero muy centrada en esa complacencia. Entonces, bueno, pues eso sí que te deja un poco una forma de funcionar donde pones más el foco en lo que el otro espera de ti que no en lo que tú quizás estás deseando. Entonces, bueno, en mi época de uni o en mi época más adolescente de colegio y demás, siento que sí que me traicioné varias veces,
Pero a día de hoy, de unos años para acá, creo que cada vez menos, ¿no? Y creo que también mi profesión me ha ayudado mucho en todos estos temas, ¿no? Porque al final es un poco predicar con el ejemplo que se dice, ¿no? Y el hecho también de trabajar con muchas personas y ayudar a muchas personas a encontrarse a sí mismas, a tenerse en cuenta, pues también retroalimenta el que tú lo hagas, ¿no? Y el que tú también tengas esa, no sé si llamarle filosofía de vida o esa forma de comenzar a tratarte a ti misma, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que un poquito como tú, a día de hoy estoy bastante más centrada en mí y poniendo la mirada más hacia adentro, pero en otros momentos de mi vida pues la he tenido más hacia afuera, ¿no? Si llegara una persona y te preguntara, María, ¿cómo sé que me estoy traicionando a mí misma? ¿Tú qué le dirías? ¿Cuáles serían como unas pautas, ¿no? Para de cómo sé que a lo mejor, ¿no? Me estoy traicionando. Sí, yo utilizo como un concepto que le llamo PSA, que es un poco pienso, siento, actúo, ¿no? Y yo hablo un poquito de la importancia que es, o de la importancia que tiene, que este PSA, este pienso, siento, actúo, esté alineado, ¿no? Porque con frecuencia uno se siente mal y no sabe por qué se siente mal y se siente incómodo, pero tampoco no sé por qué, porque mira a su alrededor y aparentemente todo está bien y no se siente merecedor de sentirse mal, ¿no? Y entran en todas esas dinámicas. Y yo a veces explico este concepto y digo, vale, vamos a ver esos PSA de tu vida, al menos los más importantes y los más significativos, que tan alineados están contigo, ¿no? Entonces, vamos a coger aquellos temas más importantes de tu vida, pues esto, vale. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué emociones te genera? ¿Y cómo estás actuando? ¿No? Y muchas veces cuando comenzamos a indagar desde ahí, uno se da cuenta que en cosas que son sumamente importantes para el bienestar de uno, Actúa de la otra manera. Esos PSAs están completamente desajustados, ¿no? Piensan una cosa, sienten otra, pero actúan de otra manera. Y un PSA importante, desajustado, de forma sostenida y mantenida en el tiempo, puede acabar generando mucho malestar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una manera esto de revisar lo que yo les llamo PSA, una manera como de ver un poquito qué tan alineada estoy, al menos conmigo, al menos en las cosas que para mí son más importantes, ¿no? Me gusta mucho eso, ¿no? Porque creo que es como hacer una revisión de esos componentes de uno mismo, ¿no? El pensamiento, emoción, actuar. Exacto. Y sobre todo eso también pues bueno, como que nos muestra qué tan coherentes somos y si estamos siendo coherentes realmente, ¿no? Y ahí creo que puede salir mucho este tema de debería, ¿no? De siento esto, pienso esto, pero es que como debería, entonces me voy para el otro lado. Pero me gusta mucho esto del PSA. Sí, creo que es como una revisión como profunda, por así decirlo, de coherencia con uno mismo, sí. No con una misma. También ahorita escuchándote, me acuerdo que uno de mis maestros cuando estudié terapia Gestalt dijo una frase que fue muy confrontativa, que de hecho a mí cuando la subí en redes sociales me hicieron una guerra dramática. ¿Cuál frase? Es una frase dramática, ¿estás lista? Estoy lista, estoy preparada. ¿Cuál es? Que a ver, no es una verdad absoluta, pero tiene algo de razón, ¿no? Entonces básicamente él decía, la depresión no es otra cosa que mentirse a uno mismo. Y claro, cómo me atacaba todo el mundo, la depresión, la genética, bla, bla. Sí, vale, ok, les doy ese punto. Pero si se dan cuenta, cuando uno viene con todos estos condicionamientos desde la infancia y aprende a reprimirse emocionalmente, a elegir cosas que no son las que tú elegirías por complacer a los demás, cuando te callas las cosas, cuando a lo mejor no tomas esas decisiones por el deber ser, ¿tú crees que te deprimirías? Claro que sí. Y yo por eso creo que gran parte de mi adolescencia estuve deprimida, porque me traicionaba todo el tiempo. No digo que es la única razón por la que uno se deprime. Yo siento que es eso, es algo muy interesante y que es cierto. Obviamente no todo viene de ahí, pero es una parte muy importante. Sí. Y tiene todo el sentido realmente. Claro, porque es que nos anulamos, entonces sí, eso me puede llevar a deprimirme y a sentir ansiedad, sí, y de hecho, fíjense que yo también a lo largo de mi carrera como terapeuta también me he dado cuenta de esas cosas, que personas que a lo mejor llegan, mejor dicho, si tú estás experimentando ansiedad constante y a lo mejor no sabes muy bien de dónde viene,
pues creo que es importante evaluar si estás siendo coherente contigo, si a lo mejor te estás traicionando, porque esas autotraiciones, claro que te pueden generar síntomas a nivel físico, en cuanto a la salud mental. Entonces yo creo que también si uno está tranquilo y en paz, pues creo que es una buena señal. Total. ¿No? De que eres coherente contigo. Sí, y que gran parte de la paz mental uno la encuentra más dentro que fuera, ¿no? Sí. O sea, creo que sí, que es lo que llevamos diciendo durante este episodio, ¿no? Que sobre todo, y creo que en el otro episodio cuando presentamos el podcast también, ¿no? Lo mencionamos, la importancia de poner más la mirada hacia adentro que no hacia afuera, ¿no? En este sentido. Sí. Así que, bueno, ¿tú qué dirías? Un poco te hago la misma pregunta a ti, ¿no? Si alguien te viene a consulta y te dice, mira, no sé si me estoy traicionando a mí misma o qué tan fiel estoy siendo a mí mismo o a mí misma, sí. ¿Cómo le ayudarías a revisar un poquito eso? Sí, yo la invitaría a esa persona a conectar con las emociones, ¿no? Realmente, que creo que está muy ligado a lo que tú decías, pero sobre todo para mí el cuerpo es nuestra mayor fuente de información. Entonces, si tú realmente estás, ejemplo, sintiendo rabia profunda con una persona que te ha hecho daño, una persona que a lo mejor tienes en tu día a día, pero tú te callas y no dices nada y sigues como si nada, ahí ya tienes una señal, ¿no? Las emociones te están diciendo una cosa y estás actuando de una manera que no es coherente. Entonces yo la llevaría inmediatamente al cuerpo. Entonces también la invitación, y creo que es momento de como para ir integrando, ¿no? De cómo, mejor dicho, cómo dejar de traicionarnos. Entonces yo creo que por un lado es, bueno, las emociones, ¿no? Revisemos qué emociones tienen lugar en mi vida y cuáles no. Por eso creo que hay emociones que uno mismo se reprime porque, ay, estoy triste, he llorado 2 veces, pero ya no más, no tengo que llorar más. Que esto uno lo ve en personas que están pasando por un mal momento y es como, si tienes que llorar 1 mes seguido, llora. Y ahí me permito, ¿no?, hacer un matiz de cuántas veces en consulta la gente no te pide perdón por llorar. A mí, infinidad de veces, mucho. Pero infinidad, ¿no? De ver que se les saltan las lágrimas o que se emocionan y te piden perdón por llorar, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, o sea, perdón no. O sea, no pidamos perdón por llorar, ¿no? Es como sí, o por sentir. Una invalidación muy bestia que uno se hace a sí mismo, ¿no? Uf, me encanta que acabas de decir la palabra invalidación, porque creo que también se comienza por validar las emociones. ¿Y qué es validar? O sea, creo que el hecho de validar es tu poder decirle sí a esa emoción. O sea, ¿estoy sintiendo rabia? Sí. ¿Estoy sintiendo frustración? Sí. ¿Me apetece llorar? Sí. Sí, y no se trata de que entonces tengo que cambiarla o resolverla, porque creo que la mentalidad actual es como problema, resolución, y hemos asociado a las emociones como problemas, ¿no? Entonces, problema, emoción, tengo que resolverla. Totalmente. Entonces, no, también hay que ver qué emociones me estoy callando y poder darles un lugar. Y sobre todo algo que a mí me gusta mucho decir es que las emociones son mensajeras, siempre nos traen un mensaje de algo que hay detrás. Entonces también hay que tener ese discernimiento y ese autoconocimiento de, uy, ¿qué me está diciendo la rabia? De pronto me está diciendo que tengo que poner límites. ¿Qué me está diciendo la frustración? De pronto que estoy haciendo siempre lo mismo, entonces no veo resultados diferentes, ¿no? Entonces, sí, o porque me siento tan incómoda con esa persona, pues quizás siento que es una relación, un vínculo en el que no estoy poniendo límites o se están transgrediendo cosas que para mí son importantes, ¿no? Total, o porque estoy teniendo tantos ataques de pánico en este trabajo y sigo ahí, ¿no? Y ahí nos pesa el deber ser, pero es que eres tan presa de tanta reputación. Entonces nos metemos unos discursos en la cabeza que, nos limitan, ¿no? Sí, y ahí entra, y obviamente pues creo que igual esto daría para otro episodio, ¿no? Pero todo el tema del famosísimo diálogo interno, ¿no? Que siento que no hemos hablado de cómo uno se traiciona hablándose mal. Total. ¿No? Que siento que cuando uno habla mal a los demás, rápido se siente incómodo, ¿no? Rápido se da cuenta de, uy, quizás he sido demasiado agresivo, quizás la he cagado, ¿no? Pero ¿qué pasa con los diálogos internos sumamente agresivos, sumamente de maltrato psicológico, ¿no? Creo que pasan tan desapercibidos y se normalizan tanto
que hasta que no los exteriorizamos no nos damos cuenta de cómo nos estamos hablando, ¿no? Y este es otro ejercicio que yo hago a veces en terapia y es bastante revelador porque la gente se da cuenta de qué incomodidad si yo tengo que exteriorizar lo que me digo a mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, siento que podemos hablar en otro episodio sobre eso, pero también otra forma de traición siento que es esa, ¿no? La del diálogo interno, la de hablarse sumamente mal a uno mismo. Sí, que igual creo que es el resultado de todos esos introyectos y condicionamientos y es cosas, una forma ¿no? de manifestarse total. Sí. Entonces, bueno, retomando un poco el cómo dejar de traicionarnos, pues bueno, conectar con el cuerpo. Creo que el cuerpo tiene todas las respuestas, o sea, me atrevo a decir eso. Es nuestra mayor fuente de sabiduría. Creo que también se trata de hacernos caso. Yo también les diría como, bueno, háganse más caso, o sea, si no quiero ir a este evento, pues no voy. Si de verdad tengo ganas de decirle no a esta persona, pues tengo que, ¿no? Tener las agallas de decirle no. También el aprender a poner límites, incluso límites sutiles, porque es que creo que los límites que más se cruzan son aquellos que no son tan marcados, ¿no? Entonces, bueno, límites, ¿no? De que te insisten para ir a algo o que te insisten para que compartas de pronto información de tu vida que tú no quieres. Esos límites tienes que respetarlos tú primero, ¿no? Que ese ya será otro tema que hablaremos, pero como el aprender a respetar tus límites, el comenzar también a priorizarte a ti, ¿no? El poder decir, yo soy la persona más importante de mi vida y aquí, ojo, porque mucha gente es como, ay, pero si me priorizo, entonces soy egoísta. Y creo que esto es uno de los mitos. Podemos volver podemos hacer un episodio sobre eso, ¿no? Sobre la diferencia entre egoísmo y amor propio, ¿no? Que creo que están como muy, muy confusos a veces, ¿no? O con unos márgenes poco delimitados, ¿no? Claro, y yo también algo que le digo a la gente es como, pues sí, de pronto hay que ser un poquito egoísta. Hay que ser un poquito egoísta porque es que tienes que ponerte a ti por delante, que eso significa cuidar mis límites, cuidar mis necesidades, cuidar mis emociones, hacerme caso a mí. ¿Eso te haría sentir más coherente? Pues claro que sí. Sí, al final es lo que tú dices ahora, ¿no? Es cómo sería más coherente conmigo misma, hacerme esta pregunta, ¿no? Y si el tema de los PSA puede ayudar, creo que es interesante como el ejercicio de coger aquellas áreas de mi vida o aquellos aspectos de mi vida que sean más importantes y hacer esa revisión y buscar un poquito esa coherencia y que estén alineados, ¿no? Creo que puede ayudar como a poner un poquito de orden al caos, ¿no? Sí. Y bueno, y creo que, y ya para ir cerrando y no alargándonos tanto, creo que el siguiente paso después de lo que hemos hablado hoy es un poco hablar sobre poder hacer eso sin sentirnos culpables. Que creo que es como... Que la culpa está bien presente cuando nos elegimos a nosotros mismos, precisamente porque nos han enseñado que es que tenemos que hacer a los demás felices. Sí, creo que... Excepto a nosotros mismos. Exacto. Creo que ese sería el siguiente tema a desarrollar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con esa culpa pesada que cae encima de uno cuando se prioriza, ¿no? Sí. Cuando es fiel a sí mismo. Y yo quería añadir también un último punto, y es que el elegirnos a nosotros mismos también implica soltar otras cosas que han estado ligadas precisamente a esa versión de sí misma o sí mismo que se traiciona constantemente. Entonces, cuando uno empieza a elegirse, mucha gente empieza a ponerse límites, mucha gente empieza como, ay, pero ¿por qué estás rara? ¿Por qué estás cambiando? ¿Por qué ahora no haces esto? Porque tú no eres así. Te cuestionan un montón. Entonces también hay que estar dispuestos a soltar relaciones, situaciones y muchas cosas que estaban en nuestra vida y a nuestro alrededor precisamente porque nos traicionábamos. Entonces quiero cerrar con una frase que es otra frase conflictiva y bien confrontativa, pero a mí, yo soy una persona que suele decir cosas que son confrontativas, pero es para que se queden pensando, ¿no? Y es como elegirnos a nosotros mismos implica también traicionar a otros. Y claro, hay unas traiciones muy directas y me refiero, es más bien esa traición de yo no soy la persona que tú crees o quieres que yo sea, ¿no? Por ejemplo, con los padres, decirles, o sea, hay que traicionar a los padres para ser uno mismo, poder decirles, yo no soy eso que ustedes querían que yo fuera,
yo no soy eso que ustedes esperan de mí, yo soy esto. Eso es una traición. Ese es el tipo de traición a la que yo me refiero, a que tenemos que a lo mejor decepcionar personas que tenían expectativas sobre nosotros, pero creo que lo más importante es como, ¿no? Más bien aprender a estar con nosotros mismos y no tanto el estar para los demás como ellos querrían. Sí, ¿no? Son como traiciones positivas, por así decirlo, hacia el otro, para no tener una traición negativa hacia uno, ¿no? Sí. O sea, me gustan. Bueno, son muchos temas Pues muy profundos. Sí, muy agradable esta charlita, me ha encantado. Bueno, con ganas del siguiente episodio. Sí, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse, síganos en Spotify, también si están viendo esto a través de YouTube, pues suscríbanse al canal y estén pendientes de todo lo que se viene. Eso es. Un saludito y nos vemos en el siguiente Nos vemos episodio. pronto. Chao, chao. Adiós.